Dale, dale, gracias. Bueno, empecemos la semana pasada les había dado un par de datos como para que hagan este ejercicio, que es el 1 de la guía, que me pareció interesante porque es, bueno, ejercicio clásico del plano inclinado, que es muy probable que se los tomen porque son ejercicios que normalmente se suelen tomar o tienen su complejidad, y más este que les van a tener el rozamiento estático y rozamiento dinámico. La semana pasada les comentaba que el rozamiento, cuando dice coeficiente de rozamiento estático, es el que tenemos que usar cuando todavía no hay movimiento es el que usamos para saber cuál es la fuerza que tenemos que hacer para romper esa inercia y empezar a moverse. En cambio, el cinético es cuando ya hay movimiento. Vamos a leer el enunciado. Un bloque A, que pesa 100 newtons, está colocado sobre un plano inclinado, un plano de 30 grados de inclinación, y atado a otro bloque W que pasa por una polea. El coeficiente de rozamiento estático entre el bloque y el plano es de 0,40 y el cinético de 0,30. Calcula el peso para el cual el bloque A sube por el plano a velocidad constante. Vamos a hacer el análisis de fuerzas del diagrama. Por un lado, analicemos el peso W. El peso W va a tener su peso y la tensión, que va a ser la misma que se va a trasladar por la cuerda al bloque A. El bloque A va a tener un peso hacia abajo y tenemos el rozamiento que siempre está entre el plano y el bloque. Yo le pongo fuerza de fricción. Por último, como es un bloque que está apoyado en una superficie, la reacción que va a generar es la fuerza normal. Que siempre es perpendicular al plano donde está de apoyo. Cuando tengo ejercicios de plano inclinado, y siempre que no estemos tratando con ejercicios con curva, con peralte, que es lo que tuvieron que haber visto esta semana, mi consejo es que usen los ejes de esta forma. Adaptándose a la superficie sería, profe, ¿no? Exacto. El eje X va a quedar paralelo al plano inclinado. ¿Esto para qué? Para nosotros después poder jugar con los ángulos, y sobre todo, de esta forma, solamente tengo que descomponer la fuerza P. Si no, si estarían de manera horizontal y vertical, ya tendría que descomponer todas menos el peso. Es una simplificación y para ahorrar pasos y errores con el tema de
de la inclinación, el seno y coseno. Bien. Calcula el peso para el cual el bloque A sube. Esto nos da la indicación de que hay un movimiento y que va a ser hacia este sentido. Por el plano a velocidad constante. Esto último, velocidad constante, nos va a dar el indicador que la sumatoria de fuerza la tenemos que hacer igual a 0. Entonces, en este caso, profe, el rozamiento tenemos que usar el estático. No, el cinético, porque hay movimiento. Está subiendo por el plano. ¿Sí? Claro, me confundió la parte de velocidad constante, como si Claro. sí. Digamos, vamos a tener 4 opciones si quieren. No, 4 opciones no, pero yo tengo movimientos. ¿Cuándo? Mi sumatoria de fuerzas es igual a 0. En ese caso tengo velocidad constante o reposo. Es decir, que no hay movimiento. En este caso, mi coeficiente va a ser el estático. Pero en este que tengo la velocidad constante, va a ser el cinético. Ahora, si mi sumatoria de fuerzas me dice que hay una aceleración, digamos, no me aclara lo de velocidad constante. Por ejemplo, el cuerpo va a moverse por acción del peso solamente. Ese caso es acelerado, ¿sí? Porque el peso tiene una fuerza de aceleración. Entonces, cuando la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración, en este caso va a ser mi coeficiente cinético, ¿sí? Esos son los casos que van a jugar. Ahora, en cada uno de estos, además, pueden aplicar distintas fuerzas. En este caso, lo único que estamos exterior o raro es la fuerza de fricción. A esto le podemos agregar el hecho de que estén en una curva peraltada y que exista la fuerza de atracción o esa aceleración centrípeta que va a tirar el auto hacia el centro. Pero bueno, empecemos con este ejemplo claro, un poco más sencillo, después vemos algo de Peralta. Borro este cuadrito. Bien, volvemos entonces. El cuerpo sube, así que es coeficiente cinético y es a velocidad constante. Mi primer paso, sumatoria de fuerzas en el eje X. Esto vamos a ponerle tita. Igual, sí. Hay que hacer eso de cuerpo libre. Sí. Bueno, dice, el dibujo aparte de ese. Yo lo hice acá, pero lo ideal sería de que lo puedan empezar a hacer aparte y a la larga hacerlo en el mismo dibujo. ¿Se entiende? O sea, por simplificación lo podemos hacer acá mismo. La profe dijo que por ahí en el parcial se podía pedir el diagrama y que era adecuado aprenderlo, digamos, hacerlo, porque por ahí lo podían pedir y tenías que tenerlo aparte del dibujo. Ah, bien, bárbaro. Igual mi consejo, independientemente si lo piden o no lo piden, es que lo dibujen. Siempre. En los ejercicios de física, mi consejo es que mínimo cualquier diagramita que puedan hacer los va a ayudar a interpretar un montón. Visualizarlo sobre todo. Y entender más cómo es la mecánica o el razonamiento que tenemos que hacer cuando lo resolvemos, ¿sí?
Esto sí es pasarlo en el diagrama de cuerpo libre. Yo que voy a tener los ejes y las fuerzas. Limpio el fondo, digamos. Es pasarlo aparte. Estas dos fuerzas no, ¿no es cierto? Esto es un diagrama aparte. Este es el diagrama del cuerpo A. Vamos a ver qué fuerzas hay en el eje X. En el eje X voy a tener mi tensión, que por lo que vimos acá, era el peso de W. Que es acá, ¿no? El peso para el cual el bloque A, este peso, es mi incógnita y va a ser el peso de W. Menos la fuerza de fricción, menos la componente del peso en el eje X. O sea, si estos son 30 grados, yo estoy buscando esta componente, vamos a hacerlo más clarito. Este es Px. Y este es Pi. Px es P, vamos a ponerle Px primero, así ya está, esto igual a 0. PW es mi incógnita, es lo que yo voy a despejar. Px pasa de este lado sumando. P por, dijimos que era seno de 30 grados. Profe, a mí por ahí en este ejercicio no, pero hay otros ejercicios en donde cuando tengo que colocar seno o coseno, ahí como que siempre Que me da mal, confunde. como que, Bien. sí. Limpiemos el triángulo. Este dijimos que son 30 grados. Esta línea, fíjense que va a coincidir con acá, con el peso. ¿Sí? Sí. Esto dijimos que es 60. ¿Se acuerdan que el otro día hablamos de que si esto es 90, la suma de estos dos también me tiene que dar 90? Claro. Como yo tengo este eje de esta forma, vamos a hacerlo así, así lo veo mejor. Mi eje X es este, es paralelo, o en este caso lo puse bien pegado para que lo vean. Y a 90 grados, uy. Y a 90 grados tengo el otro eje. Este triángulo que se forma acá, ¿ven que acá se forma otro triángulo? Sí. Y acá otro triángulo. Estos son los dos triángulos que yo voy a analizar. Si esta es mi fuerza P, esta va a ser la proyección en X, y esta va a ser la proyección en Y. Ahora, vamos a limpiar un poquito ahí. Este grado que me queda acá, estos grados,
Si esto, fíjense, acá tengo 90. Si esto es 60, ¿cuánto es esto? 30. 30. Entonces, este mismo grado es el que yo tengo acá. Entonces, si yo necesito Px, es seno, ¿por qué? Seno de un ángulo es cateto opuesto Y hipotenusa. sobre hipotenusa. Mi hipotenusa es el peso. Entonces yo lo paso multiplicando. Me queda h por seno de tita igual al cateto opuesto. H es mi peso y mi cateto opuesto en este caso va a ser P de X. Lo mismo pasa con el seno, solamente que en lugar de ser cateto opuesto es cateto adyacente, es este acá. ¿Sí? ¿Quedó más claro? Sí, ahora sí. Ahora lo comprendí. Yo no lo analizaba de esa forma. Bárbaro. Todo lo que puedan dibujarlo aparte, háganse los dibujos que necesiten. Para estar seguros, es lo mejor. Profe, igual Px siempre va a ser el seno. No, no siempre. Ah, bien. Va a depender de muchos factores, el lado donde esté puesto, si les dan los 30 o les dan el 60, digamos, si le dan esta inclinación acá. Y después, lo que veíamos la semana pasada es que nosotros puede ser que Px es por seno de 30 o puede ser por coseno de 30, porque este de 60. Son los mismos valores, entonces podés usarlo como el que a vos te resulte más conveniente, si quieren, cómo se acostumbren, pero no queden encasillados es que Px es coseno o Px es seno, porque les puede variar un montón. Incluso acá estamos trabajando con plano inclinado, pero esto es una caja donde tiene una fuerza inclinada que va a tener esto. Acá mi Px va a ser coseno, no va a ser seno, ¿sí? Entonces, acostúmbrense a hacer el análisis para no caer en la... Pongo lo de siempre y después me arrepiento. En este caso, la proyección me va a ser otra. Bueno, volvamos al ejercicio. Ya pasamos P por seno de 30 menos la fuerza de fricción. Pasar sumando. Mi fuerza de fricción es N por, dijimos, el coeficiente cinético porque hay movimiento. Px va a ser igual a P son 100 newton por seno de 30 más N, todavía no lo tengo, que lo tengo que buscar. Y el coeficiente cinético dijimos que era 0,30. Vamos a hacer ahora la sumatoria de las fuerzas en I.
Pueden empezar por cualquiera de las dos fuerzas, ¿no? Pueden empezar por la de I y después hacer la de X. Sumatoria de las fuerzas de I, en I voy a tener N, que lo necesito para averiguar esto, menos PI. Otra cosa. Acostúmbrense a poner siempre las unidades, no como yo. Y que si les dice, por ejemplo, que se está moviendo de manera acelerada, no implica que la sumatoria de las fuerzas en X y en la sumatoria de fuerzas en Y haya masa por aceleración, ¿sí? Porque no se mueven los dos sentidos, se va a mover solamente en uno de los sentidos. Entonces, cuando esto sea igual a aceleración por masa, tengan cuidado. N va a ser igual a PI, que es el peso por el coseno de 30. Profe, yo en este caso, cuando lo resolví, como decía el bloque A sube, dije, bueno, hay una aceleración. Pero ahí como que había una trampa, pero después lo de la velocidad constante no lo tuve en cuenta y puse masa por aceleración. Bien, es cuando te pones, siempre presten atención en esas aclaraciones, porque te da ahí ustedes acuérdense, si es constante, primer ley de Newton, ¿qué dice? Que un cuerpo para cambiar su estado debe tener una fuerza o una resultante le tiene que aplicar un cambio de estado. Ese cambio de estado es si está quieto o si se está moviendo de manera constante. Si hay una fuerza externa que se aplica en el cuerpo, va a generar un cambio. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que si la sumatoria de fuerzas es 0, va a seguir el trayecto de la forma como la venía haciendo. Esto es igual a 100 por coseno de 30. Y esto me da... La sumatoria de fuerzas en Y te da la normal de 86,6 y en la de X 50,4. Bien. Entonces, ojo que esta es la normal, 86,6. Sí, Newton. Y ahora, este valor lo reemplazamos acá. Y entonces, O sea, sería que se reemplaza porque nosotros estamos analizando en el eje X. Entonces tenemos que exacto. despejar Acá del eje Y para poder... exacto. Es como que para poder obtener el resultado todavía me falta esta variable. Hoy tendríamos Claro, todo en función de n. pero la podemos averiguar con... Sí, ahora entendí. O sea, eso yo cuando lo resolví no lo tuve en cuenta y me quedó tensión igual a 50,4 normal, o sea, como que tenía dos, Claro, ya tenían dos incógnitas. bien. Esto da aproximado 76. ¿ya? Y ahí obtenemos el resultado, ¿sí? De lo que sería PW, no era PX. ¿Vale? El que despejamos es este, PW. Ahora sí. Entonces, el resultado final es 76 newton. Vamos a ver si concuerda el resultado, la guía de resultados. Profe, una duda. Decime. La tensión 2 es igual a W.
Exacto. Cuando vimos, si nosotros le hacemos el diagrama de cuerpo libre de este, vamos a tener Sí. hacia abajo el peso W y hacia arriba la tensión T2. Vamos, Ah, esta sumatoria de fuerzas, digamos, si esto se mueve de manera constante es porque W se mueve de manera constante. Es decir, que si yo haría una sumatoria de fuerzas de esto, me va a dar T2 menos PW es igual a 0. Entonces, la única forma que pase esto es que T2 es igual a PW. bien, gracias. Y ahí obtenemos el valor de T2. No, estaría acá. Ahora le tienen que hacer lo mismo, pero cuando baja velocidad constante. ¿Quieren que los deje un ratito y lo prueban a hacer y me van consultando y después lo vemos? Sí, profe. Esperen que los voy a limpiar un poco. Ahora el movimiento es hacia allá. En este caso, profe, en el eje en el eje X, perdón, la fricción sería positiva. La fricción va a estar para el otro lado. Claro, seguiría con el mismo signo. Lo que va a cambiar, la fricción acá no va a estar Va a estar en el otro lado. para el otro sentido. Y lo que va a cambiar es que va a sumarse a la tensión y lo único que va a estar restando es la componente en el eje X. Cambia el signo. Exacto. Así.
Profe, ¿por qué ponemos la normal también en el eje, en la sumatoria de fuerza de X, si la normal solamente la tenemos en el eje Y? Tenemos Eso viene de la fórmula de fricción. Se cortó todo, pero es la fuerza de fricción, si ven en la teoría, la fuerza de fricción es igual a la normal por el coeficiente de fricción. Simplemente por eso aparece en la parte de X. Claro, entonces si, por ejemplo, en un caso que no tengamos fricción, la normal no la vamos a tener, en ese caso. Claro, solamente van a tener Ah. en el otro eje. Claro. Se movió. Uy, se fue al principio. Les tendría que haber dado 24. ¿Les dio? Sí, 25,02. Eso. Ah, 24. Sí. Sería en Newton también, ¿no? Exacto, sí. Estamos trabajando solamente en Newton. El punto C, lo que les pide ahora es en qué intervalos de valores W, ¿sí? ¿En qué valores de W el bloque A va a permanecer en reposo? En esos casos vamos a aplicar lo mismo que en el caso A y B, solamente que vamos a reemplazar el valor del 0,3 del coeficiente cinético por el 0,4 del coeficiente estático. El valor que me va a dar va a ser entre los cuales, ¿sí? Si es menor a 1 o mayor al otro valor, el bloque va a permanecer quieto y no se va a mover. Ahí no va a existir movimiento. Acuérdense que el razonamiento del tema de fricciones es, nosotros tenemos un objeto, ese objeto por la rugosidad de la superficie tiene un coeficiente y eso me va a decir qué tan fácil es moverse, que se va a mover ese objeto. Yo le voy a ir generando fuerza y mi fuerza de fricción se va a ir oponiendo, de manera de que se va a contrarrestar hasta un cierto valor a partir del cual se va a romper la inercia y el objeto se va a empezar a mover.
hasta este punto que yo voy a ir haciendo fuerza, el coeficiente que voy a usar es el estático. Una vez que se rompe, uso el cinético. Profe, Sí. ¿y cómo sabemos el intervalo entre qué valores? Por eso, hagan en el C es lo mismo que hicieron en el A y en el B, solamente Sí, que cambian el valor del coeficiente de fricción. bueno, Pero me acuerdo. Se hace los mismos pasos, digamos. En uno sube y en el otro baja. Por ejemplo, si lo reemplazan en el ejercicio A, el valor les va a dar 76 newton. Perdón, el valor nuevo les va a dar 85 newton. Eso sí que significa que nosotros vamos a empezar a hacer fuerza, 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 y una vez que lleguemos a 85, recién ahí se hace el movimiento. Y para que siga y se mantenga este movimiento constante, solamente voy a necesitar 76 newtons. Y ahí es donde obtengo el valor de uso. Sí, Yo en este caso había pensado hacer el diagrama del cuerpo libre para W y poner las fuerzas que tenía, bien. pero, o sea, cuando lo pensé, digamos, acá no tengo una fuerza de rozamiento porque no está apoyado a nada. Claro, el W. Sí, porque acá me está pidiendo del bloque W. O sea, él pide en qué intervalos de valores de W. O sea que es lo mismo que estuvimos buscando antes. En realidad el bloque que va a permanecer en reposo es el A. Es este. Claro, porque nosotros Es el mismo seguimos diciendo sistema. el A. Exacto. Sí, acá en este sí, en este caso no tenés ningún, no, está en el aire, entonces no existe la fuerza de fricción. Claro. profe, y para abajo me dio 15 newton. Exacto. Es decir, que si el peso es menor a 15, se va a mover porque el A va a ser mayor. Cuando W es 15, ya empieza a mantenerse quieto hasta que llega a 85, donde se rompe la barrera y empieza a bajar para el otro lado. ¿Sí se entendió? Si W es menor a 15, va a bajar. Porque A es más pesado. Y se va a romper la inercia estática. ¿Podría escribir las fórmulas? Son iguales a las otras, a lo que ya vimos. Pero lo que podemos hacer es escribirlo, digamos, a lo que le estoy diciendo. Cuando W es menor a 15, entonces el cuerpo baja. ¿Por qué? Todo el sistema en realidad se va a mover hacia mi izquierda.
¿Por qué? Porque el peso de A es mayor, entonces esta componente junto con la fricción van a tirar del peso. Ahora, cuando W a partir de esos 15 newton hasta 85, el sistema o el bloque A queda en reposo. Qué feo que quedó eso. A partir de 85, es decir, cuando W es mayor a 85, el bloque A empieza a moverse. Y cuando W es igual a 76 newton, A tiene velocidad constante. Acá empieza a moverse hacia arriba. Bueno. $76 newton tiene velocidad constante hacia arriba o hacia la derecha, y cuando W es 24, A tiene velocidad constante, pero hacia abajo. Y me vas a decir, pero estos valores están dentro de este rango, ¿no es cierto? Porque ustedes me pueden plantear eso. Sí. Y ahí es donde entra el concepto este de que se tiene que romper la inercia para que se empiece a ver movimiento. Para que estos valores se puedan dar, primero tienen que llegar a estos dos, a 85 y a 15, para que puedan empezar a moverse y ahí empezar a hacer el movimiento constante. Imagínense que tiene una caja pesada, ustedes le empiezan a empujar, o un mueble, un ropero, y cuando empiezan a hacer fuerza, les genera resistencia. Hasta que una vez que lo movieron es más fácil moverlo. Es esto acá. Es que por la primera ley de Newton, un objeto, ¿sí? La ley de inercia, va a permanecer en ese estado. Este estado llamémosle reposo o movimiento constante. Es decir que
nosotros tenemos que hacer mucho esfuerzo, sobre todo una fuerza de fricción, para empezar a cambiarle el sentido. ¿Se entendió más o menos? Sí, ahora sí. Bien. A lo mejor les puedo buscar algún videíto extra para que vean, llegado el caso, el tema con respecto a la fuerza de fricción, así lo interpretan bien. ¿De esta guía pudieron hacer algún otro ejercicio? ¿Qué dieron esta semana en clases? Vimos lo del peralte, la curva peraltada. Estática. Y empezaron a ver estática. Sí. Toda la Como parte decían, mira, peralte, péndulo cónico. Bien. ¿Y vieron algo de práctica? Sí, Sí. Y eso, podríamos ver algún ejercicio para, Dale. por ejemplo, poner bien el eje y eso. dale. Vamos a analizar. ¿Tenés algo de peralte, Natalia? Sí, eso les quería decir. Dentro de las guías de actividades hay un solo ejercicio de peralte. Es el número 14. No, el 15. Los otros les da uno de péndulo cónico. 2 de péndulo cónico. Pero bueno, vamos al 15. ¿Esto ya lo puedo borrar? Sí, sí. Por Bien. mí, perdón, por mí. Dale. Sí, profe. Si vemos que lo de peralte no es suficiente, puedo buscar alguno extra y verlo. Bien, vamos a hacer el dibujito. Vamos a buscar los datos primero. En una autopista de 300 milímetros de radio, que no tiene peralte, inclinación en la curva que le permite realizar giros a mayor velocidad sin correr riesgo de salirse de la pista, un camión cuyo peso es de 1.400 kilogramos fuerza transita la autopista. El coeficiente de rozamiento estático entre los neumáticos y el asfalto en seco es de 0,75 cuando está seco, cuando es mojado 0,50 y cuando hay hielo de 0,25. Determinar la máxima rapidez con la que se puede pasar la curva con toda seguridad, sin deslizar, es decir, sin que haya movimientos. Nosotros tenemos el peralte y vamos a tener el auto, el camión. Nosotros tenemos que igualarlo sin que haya... Tenemos hacia acá la fuerza centrípeta, que ustedes ya se las da como m por a, aceleración centrípeta. Claro, pero en este caso no tiene peralte el ejercicio, ¿no? No, no tiene peralte, pero igualmente tienen que hacer la fuerza está, porque uno está haciendo la inclinación. Esta inclinación, vos al venir con toda velocidad, te va igualmente a tirar hacia adentro. El ejercicio en sí lo que quiere que hagan es aplicar las fórmulas que vieron en la parte de la teoría. Si ustedes van a la teoría, solamente les da directamente ya analizada la sumatoria de fuerzas.
lo que quiere el ejercicio es que apliquen esas fórmulas. Nosotros vamos a tener hacia adentro, ¿sí? Esta fuerza Esa sería la fuerza centrípeta. exacto. Vamos a tener la normal, como siempre. Y vamos a tener el peso. Profe, acá yo que dijo, el ejercicio dice que no tiene peralte, pero si nosotros dibujamos el peralte, la normal a nosotros nos quedaría en posición oblicua, y nosotros la normal la tenemos que hacer para arriba porque no tenemos un peralte acá. O sea que el auto solamente estaría apoyado en posición horizontal. Exacto. Claro, solamente iría sobre el plano. Lo estaba viendo recién, perdón, es que un chico, Diego, sumó recién Diego Bassimiani. ¿Ese chico va con ustedes? ¿Le suena? No, yo nunca lo escuché. No, profe, nos equivocamos de clase, ahora tengo que salir yo. Ah, me parecía. Ya. Ustedes son chicos de física de la tecnicatura, ¿no es cierto? Sí, Me es que sonaba. tenemos una clase ahora y no sabemos cuál de los links era. Listo, ¿no? Me sonaba que estaba confundida de clase, no entendían nada. Ya está. Bueno, chao. Chao. Ahí está, me pareció. No. Volvemos, perdón. Claro, lo que yo creo que nos está pidiendo el ejercicio es que en este caso la fuerza de rozamiento sería la fuerza centrípeta. Tendríamos que sacar qué valores de fuerza de rozamiento tenemos que tener para que, y justamente ahí, como dice, determinar la rapidez con la que se puede dar la curva con toda seguridad y no deslizar. Claro. Pero es que si ustedes van a la teoría, les dice que tangente de θ es igual a velocidad al cuadrado sobre r por g. Bueno, déjenme ver bien Profe, en este caso la rapidez sería igual a la velocidad. Claro, sí, en este caso sí. Porque, bueno, la Porque rapidez una vez Norma había dicho que la rapidez no era lo mismo que la no velocidad. son lo mismo. De forma, digamos, brusca, digamos que la velocidad es un vector cuyo módulo es la rapidez. Cuando yo hablo de rapidez, es qué tan rápido cambia la velocidad con respecto al tiempo. Pero no te estoy dando ninguna dirección, ningún sentido, ¿sí? Entonces Claro. la rapidez es eso, qué tan rápido cambia, sin importar hacia dónde vaya, si es negativo o es positivo. ¿Y se mide el metro sobre segundo también? Exacto, se ve igual, solamente que es el valor. No importa hacia dónde va. Vamos a hacer el 16 y déjenme que lo reviso.
porque no tiene mucho sentido de la forma que lo está desarrollando acá. Les voy a preguntar qué es lo que quieren. ¿Cuál es el...? Es como que, Espérate, ¿te puedo dibujar algo? sí, espera que les muestro lo que me dice. Me dice que la fuerza de fricción va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. La fuerza de fricción nosotros sabemos que es la normal Por el coeficiente. por el coeficiente, y esto, por la fórmula que les da, es masa por velocidad al cuadrado sobre R. Sí, de ahí despejamos velocidad. Exacto. Ahora, este coeficiente va a ir cambiando Dependiendo de lo que querramos. dependiendo de lo que trabajen. Pero van a necesitar la sumatoria de las fuerzas para averiguar el valor de n. Claro que ya tenemos el peso, así que n es igual a, la normal sería en este caso igual a 14.000 kilogramos fuerza. Claro, no. Tenemos que hacer ahí sí hacemos el diagrama de fuerzas. Vamos a hacerlo en rojo. Profe, pero si nosotros no tenemos peralte, la normal va a estar en sentido vertical y ahí no tenemos que descomponer Claro, la no, fuerza. pero está la inclinación. A ver, probémoslo sin inclinación, pero como ya les da la curvatura de la autopista, los 14.000 kilogramos lo tenemos que pasar a Newton. ¿Sí? Sí. Claro, 140.000 Newton. por, en este caso, el coeficiente de rozamiento estático, por ejemplo, 14.000, ¿no? 14. 14.000. Claro, Dividido. pero no hay que pasarlo a Newton eso. ¿Sí? ¿Le dio Y 9,8? 14.000 por 10 sería 140.000. No, me parece que hay que dividirlo. No, es verdad. Por 9,8. Sería 137.200. Bien, 137.200. y eso sería por el primer coeficiente, sería en el caso del 0,75. asfalto 0,75. Bien. Ese resultado sería igual a la masa, en este caso 14.000 kilogramos fuerza, por velocidad que no sabemos, eso en el radio que es 300 metros. Pero de ahí despejamos la velocidad y ya tenemos todos los datos. Claro. Y ahí nos queda el resultado. Deberías quedarle, sí. Profe, yo lo tengo hecho a este ejercicio. Ah, bueno. ¿Y cómo lo hicieron? Yo puse, bueno, fricción es igual a masa por A ver, aceleración. espera. Toma, escribí y nos vas mostrando. Hacer el desarrollo. Bueno. Básicamente lo que estaba antes. En este caso, el coeficiente es el de seco.
Esto es una S. Perdón, esto es R. Espera que no encuentro el lápiz ahora porque Sí, hay que cerrarlo y volver no soy mucho. Ah, bien. Ahí está. Y acá sería R. Bueno, esto despejando. Acá la velocidad. Te queda la raíz del coeficiente S, porque ya lo pasé, Bien, por N, por R, sobre M. bien, Y esto es igual a velocidad. Bueno, y puse que debido a que no hay peralte, las fuerzas en I son igual a 0. Igual a 0. Esto quería, tenemos a N, la normal, menos el peso. Igual bien, 0. Y acá te queda que N es igual al peso. Porque pasás el... sí, pasamos la P del otro lado. Claro. Bueno, después pasé estos 14.000 kilogramos fuerza a Newton, Bien, porque trabajamos con Newton. Entonces me quedó que 14.000, perdón, kilogramos fuerza. Por 9,8 Newton, que es sobre 1 kilogramo fuerza, que 1 kilogramo fuerza son 9,8. bien. Hice ¿cómo se llama? La Cambio de regla unidad. Y me dio 1,372 por 10 a la 5 Newton. Bueno, después averigüé P, el peso, que es masa por gravedad. Claro, pero ese ya lo tenías recién ahí. Los 14.000 ya son el peso. Ahí despejabas la masa. Ah, claro, es verdad. Sí, es verdad. Es lo mismo. Y bueno, después reemplacé en la fórmula, esta, Bueno, y me dio que en seco son 47 metros sobre segundo, la velocidad. bien, sí. Ese es el resultado. Bueno, entonces seguramente el primero es sin peralte. Y después para el ejercicio B es donde le tenemos que poner el peralte. El D, El B. o el B, Un segundo, profe, no borra, sí, me tomo una foto. Dale. A esto mismo tienen que ir reemplazándole, por ejemplo, el 0,50 y el 0,25. Para cada uno. Día seco, día lluvioso y días helados. claro. El radio sería de 300 metros. Y bueno, hay un metro que se tacha y te queda metro sobre segundo. Eso es, si pones las unidades. Exacto, bien. Listo, profe. Muy bien. ¿Quieren hacerlo del de 50 y el de 25? Les doy un ratito mientras veo lo de la parte B.
La velocidad para el piso mojado les debería dar 39 metros por segundo y la del hielo 27. ¿Puedo repetir la del asfalto mojado? ¿Cuánto le digo? 39. Sí, medio igual. Bien. En el B, lo que les dice es, ya puedo sacar esto, vamos a... Acá. Suponiendo que no hay rozamiento, con las velocidades calculadas en el A, o sea, con esta velocidad de 47 metros por segundo cuando el piso está seco, 39 metros por segundo cuando el piso está mojado, y 27 metros por segundo cuando hay hielo, tengo que calcular en cada uno de estos casos el ángulo de peralte para que el vehículo se mantenga sin salirse de la curva. O sea que si tendríamos que ponerle el peralte, hacer el cálculo, ¿cuál en estas condiciones debería ser, digamos, definir la inclinación? Esta. Bueno, lo llaman alfa, pero definir esa inclinación en cada uno de los casos. Para eso, les hace usar la fórmula que les decía que le dan en el ejercicio, en la teoría. Tangente de alfa Natalia, una consulta. sí, En este caso, por ejemplo, el ángulo va a ser mayor cuando tenemos el piso con hielo, después va a venir el asfalto mojado, y un ángulo menor va a ser con el asfalto seco, ¿no? exacto. Ah, ok.
No, perdón, el mayor ángulo es ¿Sí? cuando, porque es la inclinación que me va a permitir. Entonces, cuando está seco me va a permitir que esté más inclinado. Entonces va a ser mayor esa inclinación. Ah, ok, al revés. Bueno, al revés lo Cuando hay hielo, Sí, se va a patinar más fácil, entonces no le puedo hacer mucha inclinación porque el coeficiente de rozamiento va a hacer que enseguida se caiga. Entonces no voy a poder hacerle mucho peralte. ok. Ay, quiero revisar cuál es la fórmula que le dan en el libro. De todas estas formulitas que vayan haciendo, se van armando su resumen de fórmulas, ¿no? A medida que vayan viendo la teoría, vayan armándoselas para no tener que a último momento buscarlo y de paso ya le van agarrando la costumbre en qué parte están las fórmulas que tienen que buscar. Profe, yo tengo la fórmula esa que es igual a velocidad El cuadrado. al cuadrado. Ahí. Sí. Ahí está. No, estaba escrita media rara acá. Entonces, qué error. Incluso esta R está bastante fea. Bien, entonces, solamente aplicando acá cada uno de las B, me van a tener 3 valores de alfa. Saben hacer cómo obtener el valor de alfa, ¿no es cierto? Shift, tangente, abren paréntesis y ahí ponen todo esto. Sí. ¿Cuánto les dio la inclinación con la velocidad cuando el suelo está seco? Si no me equivoco, 36 o 37. 36 grados, correcto. Sí, más 37 sería. Debe haber algo con el 9,8. Sí, yo lo hice con 9,8, bueno, y me dio 36,9. Bien. Yo lo hice con 10, porque estoy acostumbrada a usar eso. Bien. También medio parecido redondeado, 37. Bueno, 37 entonces. En el con suelo mojado,
Profe, ¿cuánto dio con seco? Con seco, 36, 37 grados. Vamos a poner 37 grados. A mí en lluvioso me dio 49, No, pero creo que está mal. raro. Hay algo raro. Fíjate cómo abrís si lo haces el paréntesis, fíjate que es Shift Ah, tangente, me olvidé de eso, sí. Shift tangente, y ahí traten de hacer a lo mejor 2 paréntesis. Abrís el primero pones velocidad al cuadrado, lo cerrás, dividido, y después otro más para R por G. Mm, 27,3. Bien, 27. Y el último tenemos que hacerlo con la velocidad de 27 metros por segundo. 27 daría 3, 14. 14, exacto.